Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional de Salud, que ha sido creado con el objetivo de fortalecer y actualizar nuestros conocimientos en el ámbito de la salud. Siempre es un gusto y un orgullo contar con la participación de destacados especialistas, quienes nos han brindado valiosas perspectivas sobre diversos temas de relevancia. Este módulo, Avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas, ha tenido interesantes temas. Y el día de hoy no se queda atrás, continuando con nuestro compromiso de brindar información actualizada y relevante. El tema de ahora, que es obesidad y síndrome metabólico, desafíos y soluciones en el tratamiento, está a cargo de nuestra colega y distinguida endocrinóloga, la doctora Claudia López Romero. La obesidad y el síndrome metabólico representan en realidad un reto significativo para la salud pública, no solo en el país, sino a nivel global. Ambos están estrechamente relacionados con el desarrollo de enfermedades crónicas que nos atañen y que además nos golpean en salud pública, tales como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal. Todas las estrategias encaminadas a mejorar las condiciones para evitar el síndrome metabólico son susceptibles de ser aceptadas y discutidas. Por ello, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra distinguida ponente, la doctora Claudia López Romero, quien posee una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de la salud. Es graduada de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, con especialidad en medicina interna. Es además endocrinóloga y su énfasis es en endocrinología, metabolismo y nutrición en el Hospital Nacional Rosales. Posee una maestría en patología oncológica endocrina de la Universidad de Tenerife, España, y es observership sobre genética en Winthrop Hospital de New York. Es diplomada en osteoporosis del Instituto de Diagnóstico de Investigaciones Metabólicas de Argentina, diplomada en terapia hormonal del envejecimiento del mismo instituto y médica colaboradora de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, así como distinguida alumna del profesor Cerritos de grata recordación. La doctora López Romero, le damos un gran abrazo y una bienvenida cordial al instituto, agradeciéndole su participación. Estamos seguros que todo lo que hoy se discuta será de gran provecho para todos los que nos escuchen. Quiero anunciar acá que además el instituto está haciendo todas las gestiones ante el CONADEM para que todas las actividades académicas que sean desarrolladas acá sean del Centro Nacional de Simulación, del Campus Virtual de Salud Pública, así como del espacio de teleeducación SuperHub EcoINS El Salvador, tengan la suficiente acreditación para servir como parte del puntaje ante el CONADEM para la acreditación de todos los colegas que nos escuchan. De modo tal que les invitamos a asistir a nuestras actividades. Doctora López Romero, nuevamente bienvenida. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, doctora. Un gusto estar acá y pues un privilegio, ¿verdad? Poder hablar ahora un poquito sobre este tema que nos atañe a todos. Vamos a ver cuántos se sienten identificados con algunos de los aspectos que vamos a tocar ahora. Y sin más, pues comencemos. Vamos a hablar un poquito sobre obesidad y síndrome metabólico. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud publicados el año pasado. Ellos comentaban que 1 de cada 8 personas tienen obesidad, que desde 1990 se habían duplicado en los adultos todos los casos, y esto llama bastante la atención. Los casos se cuatriplicaron entre los adolescentes. En el 2022 reportaban aproximadamente 2.500 millones de adultos con sobrepeso y de ellos el 16% con obesidad. Además, hay un reporte de 37 millones de niños menores de 5 años que ya presentaban sobrepeso
y en niños entre los 5 a los 19 años reportaban 390 millones y de esos 160 eran con obesidad. Para el 4 de marzo del año pasado, la OMS define la obesidad como una compleja enfermedad crónica que se define por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías, problemas en la salud ósea y reproductiva, así como el aumento de riesgo para determinados tipos de cáncer. La OMS toma como punto de corte el índice de masa corporal, proponiendo para sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad un punto de corte de 30 a 34.9. ¿De dónde sacan ellos estos datos? Describen un menor riesgo de mortalidad en el índice de masa corporal que se encuentra entre 20 a 25. Sin embargo, el índice de masa corporal no nos va a reflejar el contenido de adiposidad. Aquí tenemos en la mitad de la pantalla una imagen de un corazón sano y un corazón con una alta acumulación de grasa visceral. Y realmente este paciente pueden ser dos pacientes y ambos tener un IMC de 25, sin embargo, uno ya va a tener una afección de órgano blanco y el otro no. La distribución de la grasa corporal es un fuerte predictor de riesgo cardiovascular y hay diferentes factores que van a influir en ella, entre ellos factores genéticos, factores hormonales como la presencia o no de suficientes estrógenos y testosterona, el uso crónico de glucocorticoides y todos los mecanismos epigenéticos y ambientales. Acá tenemos, por ejemplo, tres pacientes, son tres pacientitos de mi consulta. La primera es una paciente, una niña de 16 años, una pacientita de 58 y un paciente masculino de 30 años. Si vemos los índices de masa corporal de la primera pacientita y la segunda es de 25, para el tercer paciente es de 29. La adolescente, ella tiene una glucosa en ayunas de 100, una glucosa postprandial de 76 con las transaminasas levemente elevadas y en la ultraabdominopélvica reportaban hígado graso y ovarios poliquísticos. Para la paciente 2, una señora de 58 años, hipertensa con un índice de masa corporal de 25, con una glucosa en ayunas de 103 y postprandial de 146. Y el tercer paciente con una hipertrigliceridemia de 330, el ácido úrico de 7, ya con microalbúmina, ¿verdad? De 39 para un valor normal hasta de 15, con una ultrasonografía que reportaba esteatosis severa. Son tres pacientes diferentes, dos con índice de masa corporal normal, entre comillas, y el otro paciente con IMC de 29. ¿A quién de estos pacientes vamos a catalogar con enfermedad? Porque aquí pues cualquiera me podría decir, uy, el tercer paciente, él ya entra en un grado de sobrepeso. Pero realmente si nos fijamos, los tres pacientes con edades diferentes ya tienen ciertas alteraciones. La primera niña ya podemos ver insulinoresistencia con hipoglucemia postprandial, la segunda paciente hipertensa y el tercer paciente ya con diferentes alteraciones en su perfil metabólico. Entonces, a los tres catalogaríamos con enfermedad. Y aquí viene esta comisión que trabajó desde el 2021 hasta el año pasado en diciembre. Fueron aproximadamente más de 70 países que crearon una comisión global de la obesidad para redefinir a qué nos referimos cuando decimos obesidad. Y esto lo publicaron el 15 de enero de este mes pasado. Fueron 76 organizaciones que trabajaron hasta el 16 de diciembre para una reclasificación. Ellos dicen es más allá del índice de masa corporal. Así recomiendan un nuevo abordaje midiendo la grasa corporal, viendo la circunferencia abdominal y la medición también directa de la grasa. En la clínica, pues la forma más fácil que nosotros tenemos para abordar esto es con la circunferencia abdominal, porque para la medición directa de la grasa necesitamos ciertas pruebas de gabinete que no siempre están disponibles. Se introducen dos nuevos diagnósticos de acuerdo a esta comisión, una obesidad clínica y una obesidad preclínica.
La obesidad preclínica, un paciente que no tiene todavía alteraciones evidentes, pero con alto riesgo de enfermedades crónicas, y una obesidad clínica en un paciente que ya tiene enfermedades crónicas y disfunciones debidas solamente a la obesidad. Aquí vienen factores mecánicos también. Ellos proponen esta nueva distribución. Si se fijan, el índice de masa corporal, que es el primer parámetro que vemos, ya no lo toman con tanta importancia como se hacía antes para definir sobrepeso, obesidad y todo. Pero ellos toman en cuenta si hay exceso de masa grasa, cómo está la masa muscular del paciente y si tienen síntomas o no. Entonces, en los tres grupos que presentan exceso de masa grasa, si pueden ver, el índice de masa corporal que ellos proponen es de 28.8, pero van viendo si tienen un exceso de grasa corporal. A los dos grupos que catalogan como obesidad preclínica, son pacientes que tienen masa muscular disminuida con exceso de grasa corporal y no toman en cuenta otro tipo de parámetros. Y ya una obesidad clínica es aquel paciente con exceso de obesidad, pero que ya tiene síntomas asociados a ella. Entonces, ¿para qué es útil el índice de masa corporal? Y ellos, ¿qué es lo que proponen? Que para hacer estudios de tamizaje, para hacer estudios en poblaciones, dicen es muy útil para poder identificar individuos en riesgo, pero realmente no nos va a identificar o no nos va a reflejar la distribución de la masa corporal. Aquí tenemos dos imágenes. Si ustedes ven, la primera imagen es de un paciente masculino, la segunda de una mujer. En la primera imagen vemos que hay un mayor acúmulo de grasa visceral y a nivel de la cintura. Y en la segunda imagen vemos que hay un mayor acúmulo de grasa en las caderas y en las piernas. Y si nos fijamos bien, todo eso amarillito que se ve entre los riñones es la grasa visceral. En la imagen de la mujer podemos ver que el contenido de grasa visceral es menor. Entonces, a esto es a lo que ellos se refieren, pues ver cuál de esos dos pacientes que aunque tengan un índice de masa corporal similar, la distribución de esa grasa va a ser diferente. Y aquí nos dicen ellos, ¿verdad? Si el exceso es en la cintura, si el exceso es en los brazos y piernas. Aquí recomiendan medir este exceso de grasa, ponen diferentes técnicas, ¿verdad? Al menos dice que el paciente tenga índice de masa corporal arriba de 28 con una medida de circunferencia cintura o radio cintura cadera o circunferencia de la cintura con la altura. Ya no solamente se van al índice de masa corporal o que independiente del índice que tenga el paciente, y por eso les puse esos dos ejemplos de dos pacientitas con índice de masa corporal normal, que tengan, independiente del índice de masa, circunferencia cintura o radio cintura cadera o la circunferencia de la cintura con la altura, pero que esté mayor de lo normal. Esto ellos lo van proponiendo dependiendo de la etnia de cada paciente. Dice que también puede haber una medición directa de la grasa corporal, que es la densitometría convexa, sin importar el índice de masa corporal. Estas imágenes que tenemos acá son dos imágenes tomadas con densitometría, que igual podemos ver en el primer círculo de arriba, donde hay ese colorcito anaranjado que logramos ver ahí, es toda la grasita que hay. Si nos fijamos en las extremidades no es tanto, pero sí a nivel visceral. Mientras que en el círculo de abajo podemos ver que la cantidad de grasita, todo eso anaranjado, está sobre todo en el tejido celular subcutáneo. También mencionan ellos que en pacientes con un alto índice de masa corporal, uno pues puede asumir, ¿verdad?, que tiene un alto grado de grasa visceral, sin embargo, no es lo correcto. Aquí tenemos como las dos clasificaciones, la obesidad preclínica y la obesidad clínica. Ellos proponen la adiposidad en exceso, que lo vemos tanto en la obesidad preclínica como en la clínica, y que podemos ver el índice de masa corporal y la circunferencia en cintura, que esto lo podemos hacer perfectamente en nuestros consultorios, en la atención al paciente. El mecanismo y la fisiopatología: en la obesidad preclínica ya hay alteraciones en el tejido graso y ya pueden comenzar a alterarse los órganos, pero en la obesidad clínica ya hay un daño de órgano blanco, puede ser corazón, endotelio, riñón, pulmón, ovarios.
De las manifestaciones clínicas, en la obesidad preclínica podemos ver que estén ausentes o que sean bien leves, pero ya en la obesidad clínica ya hay signos y síntomas, hay alteraciones en la actividad diaria y ya el paciente presenta complicaciones asociadas a estos daños a los órganos blancos. El de la detección y el diagnóstico. Nosotros en endocrinología usualmente a la hora de hacer la historia clínica, con lo primero que comenzamos es con los antecedentes familiares del paciente, porque eso nos da una gran información sobre la genética que este paciente puede tener y el riesgo que puede tener también para enfermedades metabólicas. Al momento del examen físico también, ver todas las medidas del paciente, hacer la revisión por órganos y sistemas y ver todos los síntomas y signos que el paciente puede presentar. Em, Cuando vemos la obesidad preclínica, aquí estamos ante un estado de adiposidad excesiva, pero con una función conservada de órganos y tejidos. Siempre estos pacientes presentan un incremento del riesgo para enfermedades asociadas a la obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades mentales. Hay un alto riesgo de problemas de ansiedad y depresión cuando hay obesidad. Y lo que les mencionaba antes, que el índice de masa corporal en la obesidad preclínica, ellos lo ponen más que todo para usarlo a nivel epidemiológico, pero no tanto para el abordaje individual del paciente. Y que el exceso de obesidad, de adiposidad, debe ser confirmado directamente o a través de criterios antropométricos, como la medición de la cintura. Para la obesidad clínica proponen 18 aspectos que hay que evaluar y ponen uno o más de los siguientes. Primero, evidencia de función reducida en órganos y tejidos y que se acompañe también de limitaciones de la actividad diaria. Y aquí van haciendo como diferentes síntomas en diferentes sistemas. A nivel del sistema nervioso central mencionan que hay que evaluar si el paciente ya tiene síntomas de hipertensión intracraneana y esto con cefaleas o con cambios visuales, que son las quejas que el paciente puede tener asociado a esto. En la afección de la vía aérea superior, presencia de apnea y hipopnea del sueño, que se da por incremento en la resistencia de las vías respiratorias superiores. A nivel pulmonar, si hay hipoventilación o sed de aire, si hay, por ejemplo, esos pacientes que están hablando y uno siente que hacen ellos a cada ratito como de tomar, como de respirar, ¿verdad? Porque ya tienen una capacidad pulmonar disminuida al esfuerzo leve o moderado. A nivel cardiovascular también, pacientes que ya tienen reducción en la función sistólica, que pueden tener insuficiencia cardíaca, reducción en la fracción de eyección, problemas como arritmias, como fibrilación auricular, hipertensión pulmonar o que hayan tenido historia de tromboembolias pulmonares. A nivel metabólico, aquí hay algo que me gustaría que tomemos bastante en cuenta. Ellos ponen hiperglucemia, hipertrigliceridemia y colesterol HDL. Usualmente cuando mandamos a medir colesterol, casi siempre se mide colesterol total, pero un paciente puede tener un colesterol total normal de 150, por ejemplo, y vamos a ver el HDL y lo tiene de 20, de 22. Ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular y me llamaba la atención porque ellos se enfocan puntualmente en niveles bajos de HDL. Entonces, para tomar en cuenta también a la hora de abordar al paciente. En cuanto a los hallazgos a nivel hepático, también la enfermedad, la esteatosis metabólica, ¿verdad? Que antes se llamaba NASH, ahora se llama más LD, que es la enfermedad hepática por esteatosis asociada a trastornos metabólicos. Que también es bien frecuente que el paciente uno le dice, mire, tiene el hígado graso. Ah, sí, doctora, me dicen, hace como 12 años me dijeron eso. O sea, y es algo que ha ido progresando hasta que puede desarrollar una cirrosis. Entonces, también hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? No solo decirle al paciente, mire, deje de comer grasa, porque ya es un daño a un órgano blanco. A nivel renal también, evaluar la microalbuminuria, que eso puede hacerse en orina al azar, es un examen accesible para los pacientes también. Si el paciente tiene historia de incontinencia, si tiene historia de infecciones de vías urinarias recurrentes, son cosas también que nos tiene que dar una alarma. A nivel reproductivo, la óligo o la anovulación, la presencia de ovarios poliquísticos, en pacientes también con cierto grado de hipogonadismo. Es bien frecuente pacientes que tienen índices de masa corporal entre 26, 28, que
de repente llegan ahí porque no están ovulando o porque el espermograma ha salido disminuido para descartar algún trastorno hormonal y a veces solo con la pérdida de peso esto logra mejorarse bastante. En cuanto al sistema musculoesquelético también, la presencia de dolor, aquellos pacientitos que tienen un poquito de sobrepeso y mire que me duele la cadera, que me duele la rodilla, que me duele el codo, la rigidez articular, el movimiento reducido, esos son síntomas de la enfermedad de obesidad. A nivel linfático también, la presencia del linfedema, el dolor crónico, es bien importante saber diferenciar cuándo es linfedema, ¿verdad? De cuándo es, por ejemplo, un edema por insuficiencia cardíaca, por hipoproteinemia y todo eso. Y las limitaciones en el día a día, o sea, la movilidad disminuida para la edad. Es bien triste a veces ver pacientes jóvenes de 56 años, 60 años, que ya no se pueden parar, que ya no pueden caminar bien por el exceso de peso que tienen. La dificultad a veces para poder ir al baño, para vestirse, para tomar duchas, porque no pueden estar parados mucho tiempo en el baño, la incontinencia fecal, limitaciones para comer porque se cansan, o sea, todo eso son manifestaciones de esta enfermedad. Aquí tenemos básicamente un resumen con todo lo que acabamos de mencionar y el objetivo de poner esta imagen fue porque si podemos ver, o sea, prácticamente es un efecto generalizado y si vamos viendo son diferentes síntomas que muchas veces los vemos como que fueran problemas separados, pero realmente todo es parte del mismo problema. Al hablar de la fisiopatología de la obesidad, lo primero es que es una excesiva expansión del tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo busca guardar para un momento de carencia. Dice, si de aquí a un año yo no voy a poder desayunar, hoy voy a guardar, dice. Y ahí hace más grande el adipocito. Eso con ayuda de la insulina. Entonces, esa expansión del tejido adiposo puede ser de dos maneras. Puede ser una expansión saludable y una expansión no saludable. En la parte de arriba podemos ver la expansión saludable. Si se fijan ahí, los adipocitos tienen un tamaño similar al tamaño normal, no tienen acumulación de células proinflamatorias y en esta expansión saludable podemos ver que hay aumento de la insulinosensibilidad y aumento de la adipogénesis. También se están formando nuevos adipocitos que permiten expandir ese tejido adiposo. También disminuye el volumen en la inflamación del adipocito. Y abajo podemos ver la expansión no saludable. Aquí disminuye la adipogénesis. ¿Qué quiere decir eso? No se forman adipocitos nuevos, sino que el adipocito que ya está se va aumentando de tamaño, va disminuyendo la sensibilidad a la insulina de ese adipocito, se hipertrofia, se inflama, genera especies reactivas de oxígeno que van a ir a causar otros daños como a nivel del endotelio, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel pancreático. Hay una alta infiltración de macrófagos y eso también genera, por ejemplo, un aumento en la producción de interleucina 6. Esto nos va a llevar a las complicaciones de la obesidad, la lipotoxicidad por una deposición ectópica de lípidos, o sea, ya no se queda en el tejido adiposo subcutáneo, ya se va a otros órganos. Y aquí tenemos a nivel hepático la insulinoresistencia, incluso hay pacientes que alrededor del páncreas les describen un infiltrado graso, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay un alto consumo energético, ya sea por comidas procesadas, por comidas fritas, una alta ingesta de azúcares y una poco gasto, ¿verdad? No hay ejercicio, es una vida sedentaria. Eso nos va a llevar a una alta ingesta calórica y un bajo gasto calórico. Nos da un balance positivo. Este balance positivo nos puede llevar a esta expansión del tejido adiposo. Entonces, si el tejido adiposo es capaz de expandirse positivamente, vamos a ver esta imagen, donde se ve esta mujer con un aumento de la adiposidad, pero es una adiposidad en el tejido celular subcutáneo. Pero ¿qué pasa si hay factores que están influyendo aquí? Por ejemplo, la edad, que sea un paciente mayor, que sea un hombre, que tengan alteraciones neuroendocrinas y hormonales, que tengan un genotipo desfavorable, o sea, que tengan ese antecedente familiar de enfermedad metabólica.
que fumen, que sean pacientes que toman bebidas alcohólicas, que pasan bajo un gran estrés, que yo creo que si les digo que si los viera acá, que me levantaran la mano, varios tenemos varios de esos. Entonces, cuando todos esos factores entran en juego, vamos a ver que el depósito de la grasa va a ser más a nivel visceral, no va a ser a nivel del tejido celular subcutáneo. Y esto nos va a dar todas estas problemas: insulinoresistencia, hiperinsulinemia, glucosa en ayunas alterada. A veces hay pacientes que llegan con glucosas de 102, 104. No, me dicen estoy normal. Cuando ya la glucosa en ayunas, ya eso ya es una glucosa alterada, ¿verdad? Síndrome metabólico, diabetes. Podemos ver inflamaciones sistémicas de bajo grado. Aquí un marcador es la proteína C reactiva. Hay pacientes que andan como en el límite superior y uno dice, bueno, quizás tuvo alguna infección, pero también es un marcador de inflamación. Puede haber disregulación metabólica con acumulación de los metabolitos lipídicos. Hay disfunción mitocondrial que también nos va a colaborar bastante para el desarrollo de diabetes, metabolismo cardíaco alterado, las dislipidemias. Puede haber una activación también del sistema nervioso simpático que nos lleve a un incremento en la acción del sistema renina-angiotensina. Hay disminución del péptido natriurético y disfunción endotelial. O sea, todos esos son como los ingredientes para las enfermedades crónicas que estamos viendo, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. La acumulación del tejido adiposo en la región superior del cuerpo, o sea, abdominal, es la que más se va a asociar con comorbilidades relacionadas a la obesidad. Y en la región glutofemoral vamos a tener un perfil lipídico y glucémico un poquito mejor, que en cierto grado disminuye el riesgo cardiovascular y las enfermedades metabólicas. Y por esto es que la capacidad de expansión del tejido subcutáneo es bien importante para ver el riesgo que el paciente va a tener. Tenemos tres imágenes aquí. Esta imagen me gustó mucho porque tenemos un paciente delgado con lipodistrofia, o sea, no tiene tejido celular subcutáneo graso. Entonces, toda la grasita la va a acumular alrededor de los órganos. Es un paciente que va a tener insulinoresistencia a pesar de que va a estar delgado. La obesidad patológica, aquel paciente con un aumento en el diámetro de la circunferencia abdominal, que es una obesidad visceral, y el paciente metabólicamente sano, ¿verdad? Que ese es un término bien relativo, donde vamos a ver que no es obesidad visceral, sino que más una expansión del tejido subcutáneo. Aún dice, se desconoce por qué en algunas personas hay una mayor capacidad de expansión, pero la matriz extracelular y la capacidad angiogénica que tiene cada persona parece estar involucrada. El adipocito abdominal tiene la capacidad de captar rápidamente las calorías y un alto ritmo de lipólisis, entonces libera una gran cantidad de ácidos grasos libres. El adipocito de la parte inferior del cuerpo tiene un menor ritmo de lipólisis, o sea, tiende más como a expandirse, ¿verdad? A acumular eso y secuestra los lípidos que de otra manera se irían para los órganos. De esta manera va a actuar como un protector, quedándose con el depósito graso sin que lo deje irse para el hígado, para el riñón, para todo esto. Además, el tejido adiposo de la parte inferior del cuerpo tiene una menor capacidad de expresión de interleucina 6 que los depósitos abdominales. Y aquí venimos con este término, ¿verdad? Obesidad sana, que les mencionaba que es relativo. Aquí tenemos una gráfica en la parte superior donde mencionan la enfermedad cardiovascular. Entonces podemos ver que el paciente sano metabólicamente, pero obeso, siempre va a tener una mayor expresión de enfermedades cardiovasculares, no tanto como el obeso no sano, ¿verdad? Pero siempre tiene un mayor riesgo que una persona normopeso. Entonces, la expansión del tejido adiposo no necesariamente nos va a dar una normalidad metabólica, y esto se puede ver en un 10 a un 30% de personas, pero sí existe un mayor riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, que era lo que podíamos ver ahí. Y aquí venimos a este término, ¿verdad? De insulinoresistencia. ¿Qué es la insulina? La insulina, como todos conocemos, es una hormona que se sintetiza en la célula beta del páncreas
que se libera frente a la ingesta alimenticia y va a ir a actuar a todos los órganos. Realmente tiene acciones en diferentes órganos. Aquí podemos ver a nivel cerebral que aumenta la captación de glucosa, aumenta los sustratos metabólicos, e interfiere también con el control del apetito y la neuroprotección. Va a ir a nivel del hígado a disminuir un poquito esa formación de glucosa nueva. Va a ir también a nivel del adipocito a disminuir la lipólisis e incrementar la lipogénesis. Y va a ir también al músculo para mejorar la captación de glucosa. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Es una condición reversible, esto es bien importante. A mí siempre me gusta hacer énfasis en esto con los pacientes porque a veces el paciente llega y dice, no, ya tengo esta enfermedad. O sea, pero esto se puede revertir y hay que trabajar para que eso pues suceda. El cuerpo acá deja de reaccionar a la acción de la insulina. Entonces la célula está continuamente mandando señales al páncreas para que libere mayor cantidad de insulina. Y ahí viene el hiperinsulinismo. Entonces aquí nos ponen este ejemplo, ¿verdad? Que la insulina es como una llave que permite la entrada de glucosa a las células, pero si esa chapa de esa puerta está cerrada, la insulina no va a poder hacer su efecto ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de abrir esa chapita, ¿verdad? Para que la insulina comience a actuar. Cuando vemos un adipocito hipertrofiado, o sea, un adipocito grande que tiene ese infiltrado de macrófagos, va a haber una mayor liberación de adipoquinas y eso va a ir a afectar principalmente a dos órganos, el músculo y el hígado. A nivel del músculo va a dar insulinoresistencia y disfunción mitocondrial y a nivel del hígado pues va a ir a dar una acumulación de grasa, ¿verdad? A nivel hepático que al final del tiempo va a llevar a una cirrosis. A nivel cardíaco también genera una mayor infiltración de grasa e insulinoresistencia cardíaca, que este es un término que no muchas veces lo usamos, pero que también hay que tomar en cuenta. A nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina, aumenta la apoptosis de la célula beta y esto nos lleva también a una hipoglucemia postprandial. Otras alteraciones que podemos encontrar frente a esta liberación de adipoquinas del adipocito hipertrofiado es hiperuricemia, dislipidemia, disfunción endotelial, un estado protrombótico, hipertensión arterial por activación del sistema renina-angiotensina. Em, y aquí venimos con este término, el síndrome metabólico. El síndrome metabólico realmente se conoce también como síndrome X o como síndrome de resistencia a la insulina. Esto fue publicado por primera vez en 1988 por este doctor que ven aquí, Gerald Riven, que a él le llamó la atención, ¿verdad? Que habían pacientes con intolerancia a la glucosa, con hiperinsulinemia, con un incremento de los LDL, con una disminución de los HDL e hipertensión. Entonces dijo, bueno, esto me parece que tiene una causa en común y le llamó síndrome metabólico o síndrome X. Con el tiempo han venido varias definiciones de síndrome metabólico. Aquí tenemos 5 definiciones diferentes de 5 instituciones diferentes, pero en todos, pues, ellos toman en cuenta los triglicéridos, el colesterol HDL, la presión arterial, la glucosa en ayunas, que ahora, pues, ya se toma como mayor o igual de 100, ¿verdad? Que ya está alterada y otros factores de riesgo como la presencia o no de albúmina, la historia familiar, si hay ovarios poliquísticos o no. O sea, cada institución ha dado una definición diferente, pero si vemos, pues son casi los mismos parámetros que ellos van tomando en cuenta. Y aquí tenemos los 3 pacientitos que veníamos viendo previamente. La paciente 1, que tenía un índice de masa corporal normal, tenía una circunferencia abdominal de 80, que estaba casi que en el límite superior de lo que es aceptado para nosotros, los latinos, ¿verdad? Y ella asintomática, no tenía ningún síntoma, solamente un poquito de acné. La paciente 2, eh, bueno, ya en la última consulta había bajado un poquito de peso, ¿verdad? Con un índice de masa corporal de 24, pero tenía una circunferencia abdominal de 97. O sea, una paciente delgadita de sus bracitos, delgadita de las piernas, pero la circunferencia abdominal estaba alta con cefalea y visión borrosa. Y el tercer paciente con una circunferencia abdominal de 120, con disnea, leves esfuerzos, al hablar él cansado,
o sea, si vemos son 3 pacientes diferentes, pero todos tienen ya cierto grado de alteración. Viendo eso, a partir de 1988 que describieron el síndrome metabólico, han venido como diferentes definiciones y diferentes propuestas. Primero apareció el triunvirato, que dijeron, bueno, sí, tenemos el paciente que tiene alteración en la secreción de insulina, que tiene un aumento de la producción de glucosa hepática y una disminución en la captación de glucosa a nivel muscular. Entonces eso se llamó el triunvirato para explicar la diabetes asociada al síndrome metabólico. Más adelante le agregaron un cuarto componente y a esto le llamaron cuarteto disarmonioso, porque dijeron, no, estos pacientes tienen una lipólisis incrementada, están liberando una gran cantidad de ácido graso. Luego dijo alguien más, no, pero aquí el intestino tiene que ver también y hay un efecto incretina disminuido. El efecto incretina es lo que pasa cuando nosotros comemos. Cuando nosotros comemos, el intestino libera una hormona que se llama GLP-1, que esta hormona básicamente lo que hace es, se libera más o menos a los 15 minutos después de haber comido y dice, bueno, ya comí, le voy a mandar una señal al cerebro y le voy a decir que ya no tiene que seguir comiendo. Le voy a mandar una señal al hígado y le voy a decir que ya no tiene que producir más azúcar. Le voy a mandar una señal al tejido celular subcutáneo y le voy a decir, aquí tengo energía, no necesitas almacenar más. Le mando una señal al intestino para que vaya un poquito más lento, para que se absorban mejor los nutrientes. Este efecto incretina, esta hormona, este GLP-1, vive más o menos 15 minutos también. O sea, a los 15 minutos ya desapareció porque llegan otras hormonas, la dipeptidilpeptidasa 4, son enzimas, perdón, que la llegan como a cortar. Entonces vieron que en los pacientes con obesidad, este efecto incretina podía durar hasta 4 minutos. O sea, no duraba esos 15 minutos y por eso lo pusieron acá como parte del quinteto quintesencial. Pero luego dijeron, no, es que hay más alteraciones. Entonces le vamos a agregar un sexto componente. Hay un incremento en la acción de la célula alfa y aumenta la secreción de glucagón. Es decir, eso va a aumentar la producción de glucosa. Bueno, dijeron, tenemos 6 componentes. Pero ¿qué pasa con el riñón? El riñón incrementa la reabsorción de glucosa. Entonces ya esto se llamó septeto septicida. ¿Quién le puso esos nombres? No sé, pero casi que vaigón le ponen a eso. Luego vino este doctor, Ralph de Fronzo, que es una persona que ha hecho muchísima contribución a la investigación de la insulinoresistencia y la diabetes y dijo, no, esta hiperglucemia asociada al síndrome metabólico tiene 8 componentes. Entonces, ya él también agregó la disfunción en los neurotransmisores. Más adelante dijeron, no, no son 8 componentes, son 11 componentes, el onceno ominoso. Y aquí agregaron también el bioma intestinal, que vieron que habían alteraciones en la flora intestinal, la disregulación del sistema inmune y ya le pusieron también todos los cambios a nivel de la función renal y la acción hormonal a nivel intestinal, ¿verdad? Y a nivel cerebral, las vías de dopamina que estaban alteradas. Pero vino alguien el año pasado y dijo, no, no son 11, son 12. Entonces le pusieron la docena deleteria. En la docena deleteria ellos agregan el componente número 12, que son 4 hormonas, dopamina, testosterona, vitamina D y el sistema renina-angiotensina, que también contribuye al desarrollo de insulinoresistencia en el síndrome metabólico. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo se va integrando todo el funcionamiento del cuerpo, pues que no es solo un problema del páncreas, no es solo un problema del tejido adiposo, todito está interconectado. Entonces uno se va quedando así porque a saber cuál va a ser el número 13 que van a agregar este año. Y es bien importante esto, que todas estas alteraciones pueden estar presentes incluso antes de que la hiperglucemia aparezca. O sea, casi que hemos venido describiendo la historia natural de la diabetes asociada a la obesidad, porque antes de que se suba el azúcar ya el paciente tiene todas estas alteraciones. Por eso es importante tratarlo.
Viene la IDF, que es la Federación Internacional de la Diabetes, y dicen ellos, bueno, para hablar de insulinoresistencia y síndrome metabólico, tenemos que tener obesidad central y dos o más de los siguientes criterios. Los triglicéridos elevados, el colesterol HDL reducido, que esto se lo vuelvo a hacer énfasis, no se van por LDL, no se van por colesterol total, se van por colesterol HDL. Y piden que para hombres están con un riesgo incrementado con un HDL menor de 40 y para mujeres un HDL menor de 50. Que pacientes que ya tengan también hipertensión arterial ponen un punto de corte de 130 sobre 85 y que ya tengan alteraciones en la glucosa, con una glucosa mayor o igual a 100. O sea, aquel valor de 110, aquel valor de 106, no es un valor con el que nos tenemos que quedar tranquilos. Hay que tratar de que eso mejore. En cuanto a la circunferencia abdominal, esta tablita se las traje más que todo para que veamos qué aplica para nosotros. Para la circunferencia abdominal, ellos ponen que todas las personas de Centro y Suramérica, las recomendaciones son las mismas que para el sur de Asia. Ponen para los hombres una circunferencia abdominal mayor o igual a 90 y para las mujeres una circunferencia abdominal mayor o igual a 80. Ahí les dejo de tarea que se vayan a medir ahora a ver cuánto tienen. Eh, También algunas mediciones adicionales en cuanto a la distribución de la grasa corporal, si hay dislipidemias aterogénicas, aquí aparece el LDL, si hay disglicemia con intolerancia a los carbohidratos, si hay insulinoresistencia, si hay también una disregulación vascular, ponen la microalbúmina en esto, el estado proinflamatorio, como les mencionaba, la proteína C reactiva, la interleucina 6, los estados protrombóticos, pacientes que han necesitado usar agentes fibrinolíticos y los factores hormonales con todo el eje hipofisiario y adrenal. Y la pregunta que les hago es, ¿son todos los pacientes iguales? Yo creo que todos me responderían que no. Hay diferentes fenotipos. Aquí tenemos otro ejemplo. Una pacientita de 30 años, con un índice de masa corporal de 40, que en sus pruebas hepáticas podemos ver la TGO de 120, la TGP de 78, con un hígado graso en la ultrasonografía, con una hemoglobina glucosilada ya así casi que en el límite, con 5.9. Tenemos un señor de 60 años con artritis reumatoidea, con un índice de masa corporal de 25. Si nos fijamos, el de la primera es un índice de masa de 40. Este señor tiene una glucosa en ayunas de 90 después de comer de 76. O sea, eso nos está indicando que hay una gran liberación de insulina. Pero en la elastografía ya tiene F2, o sea, ya tiene cierto grado de fibrosis hepática. Y el tercer paciente, un señor de 62 años, médico, con un índice de masa corporal de 49, ya con una microalbúmina positiva de 25 para un valor normal hasta 15, con la hemoglobina glucosilada de 7, con las pruebas hepáticas normales y una elastografía F2, F3, o sea, un grado un poquito más alto de fibrosis. Si nos fijamos, son tres pacientes diferentes. Dos con bastante sobrepeso y un con peso normal, pero todos tienen ya alteraciones del órgano blanco, ¿verdad? Del hígado, que es quizás de las primeras alteraciones que pueden aparecer. En el 2021 hicieron este estudio de Tübingen en Alemania, que ahí tomaron a 400 personas entre el 2003 al 2009 que tuvieran familiares en primer grado con diabetes. Y en ellos vieron la secreción de insulina, la sensibilidad a la insulina, el patrón de ácidos grasos, la concentración de adipoquinas y los marcadores genéticos. Estos pacientes no eran diabéticos. Y a partir de ahí sacaron estos 6 fenotipos. Entonces los que nos importan acá son 3. El fenotipo o el clúster 3 que dice tiene alto riesgo con una secreción alta de insulina, son estos pacientes que tienen esas hipoglucemias después de comer con un riesgo genético alto, dice alto riesgo de diabetes, alto riesgo cardiovascular y alto riesgo renal. Tenemos el otro, el 5, con un alto contenido de grasa, con insulinoresistencia y tienen mayor riesgo para diabetes, para patología cardiovascular, nefropatía y una mayor mortalidad. O sea, son estos pacientitos con hígado graso.
Para el 6, alta grasa visceral, alto contenido perirrenal de grasa. Son pacientes con bajo riesgo para diabetes, pero con alto riesgo para nefropatía y mortalidad. Son 3 grupos diferentes de pacientes, pero en algunos podríamos decir, no, las pruebas están normales o no, los exámenes no tienen ninguna alteración, pero cuando vamos a ver un poquito más allá de eso, vemos que son pues 3 pacientes con alto riesgo. Aquí vemos qué pasa con este tejido adiposo. La insulina normalmente va al tejido adiposo, pero el tejido adiposo que ha tenido una expansión no saludable va a tener resistencia a la acción de la insulina. Esto se va a ir a nivel hepático y hago más énfasis en el hígado porque, como les menciono, es de los primeros órganos que sufren daño. Va a comenzar a generar ese montón de especies reactivas de oxígeno, de factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, y eso si pueden ver en el hepatocito que está ahí arriba, que es esa célula cafecita, va a haber mayor apoptosis, mayor necrosis, y eso al final pues nos va a dar un daño del hígado con fibrosis que va a terminar en cirrosis. La evolución desde hígado graso hasta la fibrosis anda más o menos entre 15 a 20 años. Y de la fibrosis a la cirrosis también son de 15 a 20 años. O sea, tenemos tiempo para poder mejorar este problema, pero hay que hacerlo. Y cuando hablamos de tratamiento, aquí les pongo pues una foto también, ¿verdad? De mi maestro, del doctor Cerritos. Él siempre, siempre, siempre nos decía que el principal tratamiento es la educación, tanto médica como la educación del paciente, para poder tener cambios en el estilo de vida. La dieta es bien importante, la reducción en el sodio, en el consumo de sodio, la restricción calórica, la atención al índice glucémico de las comidas. Muchas veces no tomamos en cuenta esto. Muchas veces decimos, ay, pero es que es Navidad, pero es que es 31, pero es que es Día de Reyes, pero es que fue mi cumpleaños en febrero, pero, o sea, y ese poquito de días se van haciendo casi la mitad del año en la que hemos comido un poquito más de lo que tenemos, en la que hemos comido comidas altas en índice glucémico o altas también en conservantes. Se menciona que la pérdida del 7% de peso, fíjense qué poquito, va a reducir la incidencia de diabetes hasta en un 58%, o sea, es bastante lo que se reduce. Y el ejercicio periódico también, o sea, el estilo de vida es el pilar fundamental para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Cuando hablamos de dieta, quizás más que dieta es hablar de la alimentación saludable, del plato saludable. Aquí tenemos una imagen donde dice verduras sin almidón, todas las verduras verdes, que es quizás la forma más fácil de acordarnos, ¿verdad? Tiene que estar en la mitad del plato y la otra mitad la dividimos en dos. Una cuarta parte van a ser las proteínas y una cuarta parte van a ser los carbohidratos, acompañado de agua o bebidas que no lleven calorías, que no lleven tampoco azúcares ni nada de eso. Y tenemos un ejemplo de cómo distribuir el plato. Yo creo que si vemos ese plato de comida con el aguacate, el tomate, el pepino, el pollito y el casamiento, no es un plato que uno diga, uy, eso es de dieta, pues, pero realmente es un plato bien distribuido. Entonces, con esto hay que hacerle mucho énfasis a los pacientes porque esta no es una dieta de diabético, no es una dieta de obesidad, ¿verdad? Es la forma en la que todos deberíamos de comer. Y en cuanto a la terapia farmacológica, quizás aquí va más orientado a mejorar la resistencia a la insulina, más que puramente a bajar de peso. En las indicaciones, pues tenemos la metformina, los GLP-1 y los DPP-4, los SGLT2 y las tiazolinidionas. La metformina, que es uno de los medicamentos ampliamente conocidos, se está usando más o menos desde 1941. La metformina viene de una florcita. Entonces, es altamente conocidos también los efectos adversos. Las indicaciones de la metformina, en este caso, en estos pacientes, pueden ser aquellos que tengan hipoglucemia por exceso de insulina, pacientes que tengan síndrome de ovario poliquísticos y siempre tomando en cuenta que la tasa de filtrado glomerular esté arriba de 30. La pérdida de peso con la metformina puede ser de hasta 10 libras en un periodo de 12 meses.
Claro, acompañado de una alimentación sana y ejercicio, esto puede ser mucho mayor. El uso de los GLP-1, yo creo que todos hemos escuchado hablar de las Kardashian, que ahora se han puesto como en boga este medicamento, que es la Ozempic, la Trulicity, que son los dos que tenemos acá en el país, que la gente los está usando para perder peso, pero realmente el GLP-1, como les mencionaba, es una hormona intestinal que tiene efectos en diferentes partes del cuerpo y que como beneficio también ayudan a la pérdida de peso. Entonces son una buena opción para este tipo de pacientes. Las indicaciones son pacientes con insulinoresistencia, con esteatosis hepática severa. No está todavía aprobado por la FDA. Sin embargo, hay diferentes estudios que si ustedes los quieren, se los puedo enviar. En los que se ha visto mucha mejoría en los pacientes, pacientes también que ya tienen hiperglucemia. Y la pérdida de peso en estos pacientitos es alta, pero también se asocia a cambios en el estilo de vida. O sea, no es que se lo van a inyectar y solo con eso van a perder peso. Tiene que ir acompañado de una alimentación saludable y del ejercicio. Aquí tenemos también a los inhibidores del DPP-4. La DPP-4 es como la tijerita que después de comer se libera para cortar el GLP-1. Entonces, estos medicamentos permiten que viva un poquito más esta hormona en el intestino. Los SGLT2, estos medicamentos bloquean la reabsorción renal de glucosa. Entonces el paciente está perdiendo glucosa por la orina y eso favorece una pérdida calórica cada vez que el paciente va a orinar. Las indicaciones para esto son la insulinoresistencia, la diabetes, pero desde junio del 2023 también ya están aprobados para pacientes con alto riesgo cardiovascular que tengan cierta disminución en la fracción de eyección o que ya tengan una insuficiencia cardíaca manifiesta, pacientes que tengan albuminuria, porque el grado de nefroprotección y cardioprotección es muy importante con estos medicamentos. Y la pérdida de peso es moderada, pero también asociada a cambios en el estilo de vida. O sea, ningún medicamento, que yo esto pues se lo digo a los pacientes, yo quisiera tener una pastillita mágica, hasta yo me la tomara, ¿verdad? Que haga que uno pierda de peso sin hacer otro tipo de medidas, pero no, no se puede. Y las tiazolidinedionas, aquí está la pioglitazona, no sé si se recuerdan, la rosiglitazona, hace quizás como unos 20 años, la suspendieron porque estaba asociada a insuficiencia cardíaca, a edema, congestivo también a nivel pulmonar. Pues de estas tiazolidinediona solamente quedó la pioglitazona, que es la que se utiliza ahorita. Esta está indicada en insulinoresistencia, pero tal vez en aquel paciente que tiene esteatosis hepática, pero no necesitamos que pierda peso. Por ejemplo, el paciente con lipodistrofia tiene poquito tejido adiposo, pero la adiposidad visceral es alta. ¿Por qué? Porque las tiazolidinedionas se asocian a un aumento de peso. Puede haber también un poquito de retención de líquido. Entonces, los pacientes seleccionados para esto tienen que estar bien estudiados y bien pensados. Em, en cuanto a los beneficios de la terapia con los análogos del GLP-1, aquí podemos ver varios de los beneficios que tiene a nivel de del páncreas. Nos va a aumentar la secreción de la insulina, favorece la proliferación de células beta y disminuye la apoptosis también. Disminuye esa sobreactivación de la célula alfa. A nivel cerebral va a aumentar la saciedad, disminuye la ingesta y se asocia a neuroprotección. Ahorita hay algunos estudios que están haciendo en Alzheimer, pero todavía no hay como resultados concluyentes. A nivel hepático, disminuye el flujo hepático de glucosa, la esteatosis y los ácidos grasos. A nivel muscular, aumenta la captación de glucosa, disminuye la lipogénesis en el tejido adiposo y aumenta también la captación de glucosa. Aumenta la activación del sistema nervioso simpático, relaja un poquito el vaciamiento gástrico, que esto se asocia mucho a los efectos adversos que da también, que son náuseas, estreñimiento, gases. A nivel también de la grasa parda, porque tenemos dos tipos de tejido adiposo, el blanco, que es del que hemos venido hablando, y el tejido adiposo pardo, que es el tejido adiposo bueno, que es el que se encarga de generar temperatura, entonces aumenta la termogénesis. También a nivel cardíaco hay un aumento en la utilización de glucosa, en el gasto cardíaco disminuye la inflamación porque disminuye la resistencia cardíaca a la insulina, mejora la natriuresis,
Da vasodilatación también a nivel renal, disminuyendo la poscarga y la inflamación. O sea, tiene varios efectos beneficiosos generalizados. Otro de los tratamientos que se han propuesto son la cirugía. Aquí puede ser banda gástrica, bypass gástrico, porque al final, pues la pérdida de tejido adiposo con la cirugía bariátrica va a mejorar la sensibilidad a la insulina. En la Cleveland Clinic, en el 2022, terminaron un estudio que le pusieron Stampede. En este estudio tomaron a 150 pacientes diabéticos con un índice de masa corporal entre 27 a 43. Le hicieron Y de Rux y le hicieron también manga gástrica a un grupo y al otro la Y de Rux. Y ellos vieron que a los 5 años de haber hecho esto, había un 29% de pacientes que se habían mantenido con una glucosilada menor de 6 y con la manga gástrica un 23%. También en el perfil lipídico, el colesterol HDL con ambos procedimientos mejoró en un 28%. Los triglicéridos disminuyeron en un 44 a un 42% y hubo una disminución en la proteína C reactiva. Aparte, el índice de masa corporal, que fue entre 9 a 10 kilos con la cirugía. Entonces, también es algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Luego, es importante tratar las enfermedades coexistentes, hipertensión arterial, hiperuricemia, dislipidemia y tener un equipo multidisciplinario. Como les mencionaba, desde el estado emocional del paciente al estado físico, es bien importante tomar todo eso en cuenta. Por eso aquí entre el equipo multidisciplinario va el psicólogo, el psiquiatra, va también el médico nutriólogo, endocrinólogo, fisiatría para mejorar un poquito la movilidad de estos pacientes, los educadores que son también sumamente importantes para poder hacer más énfasis en los pacientes y las enfermeras pues educadoras también que pueden jugar un rol importante acá. Hay que recordar que yo creo que esto sería quizás ya para ir finalizando, que lo más importante es no caer en la inercia terapéutica. O sea, no tener frente a nosotros aquel paciente gordito con exámenes normales y uno decir, no, está bien, no se preocupe. Hay que ir un poquito más allá y tratar de ayudar al paciente. Todo paciente que nos llega, llega buscando ayuda, llega buscando una solución porque muy adentro de él sabe que hay algo que no está bien. Entonces hay que ayudarle al paciente y no caer en esa inercia. Y aquí pues para finalizar, ¿verdad? Que esto es algo también que sí es bien importante decírselo a los pacientes. No importa que vaya despacio, mientras no se detenga, la constancia en el tratamiento de estos pacientes es sumamente importante para tener un resultado efectivo. Entonces, muchas gracias por su atención y no sé si tienen preguntas. Aquí no sé cómo. Sí, hay varias, doctora. Muchas gracias por su conferencia tan importante y tan interesante que siempre nos llena de conocimiento. Aquí hay una pregunta de un colega pediatra neonatólogo que dice, ¿desde qué edad se recomienda medir el perímetro abdominal? A partir de los 19 años, la OMS y también esta Comisión Global para la Obesidad recomienda que en la edad pediátrica, como ellos lo toman entre los 18 años para abajo, se haga con los percentiles de crecimiento. Interesante. Hay bastantes felicitaciones y comentarios muy extensos. Voy a intentar resumir algunos. Hay uno desde Inglaterra que la felicita por buenísima conferencia y hace un relato muy interesante de la relación de la comida chatarra, el consumo de Coca-Cola en los países desarrollados y la obesidad, y cómo en México la obesidad es un problema grave. Ella dice, desde la infancia se inicia el consumo de una mala dieta, olvidando nuestra comida típica, que es la que nos va a recuperar el peso. ¿Qué comentario tiene usted sobre eso, doctora? Y en teoría dice, es fácil, pero en la realidad es complejo. ¿Qué se puede hacer? Bueno,
Si hablamos de la comida típica nuestra, porque Inglaterra es diferente, Sí. nuestra comida típica son tamales, pupusas, ¿Usas? nuegados, pastelitos, dulce de ayote, que por ahí me preguntaron esta semana, y eso me hace daño, doctora. Ni le contesté a la paciente. Este, o sea, es difícil, pero la ventaja que nosotros tenemos en nuestros países, de México para abajo, es que tenemos mucho acceso a verduras, a vegetales, a frutas. O sea, aquí hasta en la casa uno puede sembrar un poquito de tomate, puede ir a comprarle tal vez a la señora que vende mango. O sea, tenemos mucho acceso a ese tipo de alimentos, pero muchas veces los pacientes ven eso como, no, yo mejor me voy a comprar el corte de carne más caro porque es mejor. O cómo yo le voy a dar al niño verdurita, ¿no? Yo le tengo que preparar su sandwichito con el jamón, con el queso, irle a comprar los juguitos al súper, en lugar tal vez de enseñarles a tomar agua, en lugar de enseñarles a comer fruta. Es triste a veces ver pacientes que le dicen a uno, no, doctora, yo, por ejemplo, huevo no como. Yo en la mañana lo que me como son unos pancakes, son unos waffles. Em, pero sí es cultural, pues, porque también en nuestra cultura, para nosotros agradar a alguien es servir bastante comida. Ahorita en este mes de enero, que es el recuento de daños, que digo yo, vea, de todo diciembre, realmente toda la gente me dice es que, mire, me invitaron a comer. Mira, doctora, me regalaron 150 tamales y los triglicéridos por arriba, ¿verdad? Pero yo creo que desde pequeñitos es importante enseñarles a los niños a comer y eso uno lo puede hacer en su casa, pues si los niños ven que uno come verdura, que uno come fruta, si uno les explica a los niños, o sea, esos niñitos van a ir creciendo sabiendo qué cosas son las que tienen que comer. Pero muchas veces es algo que no queremos hacer tampoco, porque si el papá o la mamá están comprando la pizza y la gaseosa de 2 litros y le dicen al niño, tenés que comer vegetales, pues no, no se Niño, va a vamos poder, al ¿verdad? piso. Pero yo creo que dentro de todo somos una región bendecida porque tenemos acceso a vegetales y frutas todo el año, cuando en algunas partes solamente 2 semanas al año que tienen acceso a eso. Así Entonces, es. sí hace falta un poquito de educación y creo que deberíamos de empezar desde la casa y desde los niños de kinder, ¿verdad? Explicándoles cómo tienen que comer. Así es. Hay aquí una serie de preguntas y voy a comenzar por el orden. ¿Qué papel juegan la dieta y el ejercicio en la reversión del síndrome metabólico, si lo hay? ¿Y cuándo estamos a tiempo de revertirlo? Dios mío, es que juega el 100% del papel. O sea, no hay forma de revertirlo si no se hace una alimentación saludable y ejercicio. Es tan importante el ejercicio que con 20 minutos diarios que el paciente salga a caminar, ya se comienzan a ver cambios. Y eso, para quien no quiera ver, mídale triglicéridos al paciente en un mes, mándelo a caminar 2 meses y si los tenía en 300, tal vez va a llegar en 280 si no ha tomado medicamento, pero solo con ese poquito de ejercicio, la mitocondria comienza a funcionar y comienza a mejorar el metabolismo. La dieta igual, o sea, pero no lo veamos como dieta, veámoslo como una alimentación saludable. Y por eso les mencionaba el medicamento, que eso yo se lo digo al paciente, le puedo dejar lo más caro que existe, lo mejor que existe, pero si no come bien y no hace ejercicio, no vamos a ver ningún cambio, ¿sí? Sí, doctora, gracias. ¿Cuál es la relación entre estrés crónico, hormonas del estrés y síndrome metabólico? La mitad de todos los que trabajamos. Este, Por eso vaya, pregunto. frente al estrés, el cuerpo está generando un poquito más de cortisol, está generando más adrenalina y más insulina, que son las hormonas que se llaman como hormonas del estrés, las que nos preparan por si viene alguien siguiéndonos, que salgamos corriendo. Eh, pero esa exposición prolongada al estrés va generando también que el cortisol, la insulina, la adrenalina vaya generando especies reactivas de oxígeno, vaya generando mayor cantidad de interleucina 6 y eso va dañando a los receptores de insulina, va dañando al adipocito, entonces comenzamos a aumentar de peso. Yo creo que todos en la residencia
en esas desveladas que uno se da de 38, 36 horas, yo creo que la mayoría, la gran mayoría, subimos de peso. Y es por eso, porque era un estrés continuo, ¿verdad? Y era un estrés en el que estas hormonas también hacen que uno tenga más apetito, porque son hormonas orexigénicas. Entonces uno quiere comer un poquito más y van generando la resistencia a la insulina. Sí, el estrés crónico, la falta también de actividad física empeora todo este proceso. Una de las cosas que siempre le recomiendo a los pacientes es, aunque sea media hora, váyase a caminar, aunque sea media hora, vaya a ver, porque es una forma de bajar un poquito esa gran carga que uno tiene, pues. Pues, sí. Entonces, ¿Cómo influyen los cambios en el microbioma intestinal en el desarrollo y la reversión del síndrome metabólico? vaya. Fíjese que la verdad que ese es un tema bien bonito, doctor. Eso lo podríamos hacer un tema entero. Se ha visto, por ejemplo, que en pacientes con resistencia a la insulina y obesidad hay una mayor cantidad de bacterias fusiformes, así lo describen ellos. Y hay una deficiencia en una bacteria que se llama Akkermansia, me parece. No me recuerdo bien si así se pronuncia ese nombre, pero sí se ha visto que cuando se cambia ese microbioma, porque la bacteria fusiforme necesita más azúcar para vivir. La Akkermansia no tanto, necesita más celulosa, que es lo que viene en los vegetales. Entonces, al aumentar el consumo de vegetales y disminuir el consumo de carbohidratos simples, también cambia el microbioma y eso se ha visto relacionado a una mejoría en la sensibilidad a la insulina. Todavía no se sabe bien qué es lo que ese tipo de bacterias producen, pero sí hay relaciones directas, ¿verdad? Con el contenido de esto. Sí, muchas gracias. Es todo un tema lo que tiene que ver con la El microbiota microbioma. y el microbioma intestinal y su relación con el metabolismo. Incluso el tratamiento, digamos, con prebióticos que van acompañados de fibra y con ese Sí. tipo de microorganismos que usted refiere. Hay aquí otro agradecimiento. Muchas gracias por la presentación tan clara, doctora. Una consulta, ¿cuáles serían los biomarcadores precisos para identificar el síndrome metabólico en sus etapas más tempranas? Eh, una de las alteraciones más tempranas que hay es la disminución de la glucosa postprandial, porque ya eso me está indicando que hay un poquito más de insulina que se está liberando. Usualmente nosotros medimos glucosa en ayunas y ahí es donde están los exámenes normales, ¿verdad? Porque tal vez no se ha buscado algo más, pero ese es uno de los marcadores tempranos. Los triglicéridos altos, el colesterol HDL de aquellos pacientes que llegan con un colesterol de 38, 37 y uno le dice, bueno, vamos a comenzar tratamiento porque eso ya es un predictor también de riesgo. El ácido úrico en límites superiores o altos, la circunferencia abdominal, o sea, y eso es algo que podemos hacer en cualquier parte con una cintita de medir, que ya nosotros decimos, bueno, este señor tiene una circunferencia abdominal arriba de 90, tenemos que empezar a bajar eso. O esta señora arriba de 80, tenemos que comenzar a bajarlo. Que son marcadores como temprano, ¿verdad? Sí, así es. ¿En qué medida puede una intervención farmacológica complementar los cambios en el estilo de vida para revertir síndrome metabólico? Vaya, mire, aquí es bien importante ver la capacidad que el paciente tiene de seguir indicaciones. Hay pacientes que uno dice, bueno, está en silla de ruedas, o es un paciente, por ejemplo, que tiene una colagenopatía que está con un alto consumo de esteroides. Entonces uno dice, bueno, en este tipo de pacientes no solamente va a ser necesaria el cambio en el estilo de vida y ya uno va viendo qué tipo de medicamento va mejorando eso. Pacientitas, por ejemplo, con ovarios poliquísticos que tal vez necesitan perder un 15% del peso corporal. Uno dice, con un poquito de metformina, pues pueden mejorar. Pacientes ya con diabetes que tienen un perímetro abdominal bastante importante, ya uno dice, bueno, este paciente se va a beneficiar mejor tal vez de un GLP-1. O sea, sí están indicadas las terapias farmacológicas, pero no debemos también de perder de vista, ¿verdad? Que al final lo que va a mantener bien al paciente es el cambio en el estilo de vida.
es no fincar todas las esperanzas solo en el en el fármaco, sino medicamento. también en todos los cambios. Sí, Muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas más. Aquí hay un comentario. ¿Son recomendables los medicamentos para bajar de peso, incluyendo no solo los medicamentos aprobados, sino también algunos test mágicos que venden? de esos test mágicos no los conozco, pero Sí, vaya. y bueno, Mire, la evidencia sobre eso. la verdad que sí, la obesidad como causa fundamental de la resistencia a la insulina, claro, al resolver la obesidad, la resistencia a la insulina mejora. Em, ¿Cuál es el problema? Y eso es una opinión bien personal, ¿verdad? Aquí no le voy a hablar de un estudio o algo porque hay estudios que avalan este tipo de medicamentos y estudios que no. Em, Muchos de estos medicamentos, como la fentermina, que son medicamentos que bloquean todo el centro del apetito, se asocian a un alto compromiso hepático. Y usualmente los pacientes que tenemos con obesidad, con resistencia a la insulina, y por eso hice énfasis en el hígado, ¿verdad? El hígado es el primer órgano que se ve afectado a la par del tejido adiposo y el músculo. Entonces, a mí no me gusta poner algo que vaya a empeorar el estado de la función hepática del paciente. Usualmente las enzimas hepáticas tienden a doblar o a triplicar el valor normal cuando uno comienza esto al mes de estarlos usando. Entonces, por eso le digo, es una opinión bien personal, ¿verdad? Yo siempre tiendo a ser un poquito quizás más conservador en eso. El estilo de vida y la dieta es que no hay otra cosa que vaya a mejorar. Em, y los test y todo eso muchas veces son laxantes. Son laxantes que tienen al paciente yendo al baño todo el día, que alteran también el marcapaso intestinal y que al final, pues el paciente ya sin laxante ya no logra ir al baño. Quizás ahí habría que ver cuáles son esos test. Sí, en realidad es interesante, pero también es de tener cuidado, ¿verdad? Porque algunas hierbas y algunos de estos tés contienen, eh, sin ninguna medida muy precisa, algunos efectos anticoagulantes y colaterales que pueden ser de grandes ventajas para una persona, ¿verdad? Hay muchísima inquietud sobre la prescripción de los medicamentos para bajar de peso. Es decir, están indicados algunos y hoy en boga los inyectables que son mágicos para mucha gente para perder peso, pero ¿qué dice la evidencia científica sobre qué esperar en el futuro sobre esto? ¿Qué opinión nos da usted como endocrinóloga sobre el uso indiscriminado que tienen estos medicamentos? Que incluso yo he escuchado pacientes mías en el pasillo decirle: a ponerte esta inyección, ya vas a Sí, ver cómo vas a bajar de peso, vas a salir embarazada. Y yo digo: Dios santo, ¿qué estamos haciendo? sí, mire, es triste, doctora, porque hay un uso indiscriminado, no regulado. Yo he tenido la mala experiencia incluso que una persona que llegó que tiene una clínica, dice ella, de medicina estética, que me llegó a preguntar cómo yo ponía ese medicamento para perder peso porque ella lo iba a empezar a usar. No es médico ella. Eso a mí me causó de verdad que yo sentí que se me iba toda la sangre a la cabeza, ¿verdad? Porque realmente eso es una hormona intestinal. Y ahorita hay muchos estudios sobre la función endocrinológica que tiene el intestino. Hay otro medicamento que están probando. Este es el GLP-1, el que tenemos ahorita. Lo han combinado con GIP, que es otra hormona intestinal, que eso es un anorexigénico bastante importante, pero también ayuda a disminuir esa hipertrofia del adipocito, esa hipertrofia anormal del adipocito. Y aquí vamos a eso. Hay personas que necesitan perder tal vez 10 libras para llegar al peso en el que quieren estar, pero estas personas no tienen esa hipertrofia del adipocito, tienen adipocitos normales. A la hora en la que utilizan este tipo de medicamentos, el adipocito normal se atrofia. Y ahí es donde viene esto de que dicen: uy, si yo me veo más viejita, dicen, yo veo que la cara se me ha hecho como pasita, que porque realmente no lo necesitaban. Eh, Ujú. Bien indicados son medicamentos que tienen muchísimas ventajas. Yo los uso mucho en pacientes diabéticos, pacientes que tienen ya cierto grado de alteración hepática.
con buenos resultados realmente. Hay muchos estudios de eso, que por eso le comentaba que si los querían, pues con gusto yo se los puedo compartir. Em, pero también hay mucha mala utilización de eso. Hay pacientes que tienen contraindicado este tipo de medicamentos. No hay que olvidar, por ejemplo, el warning que traen para carcinoma medular de tiroides, el warning que trae para cáncer de páncreas. He tenido pacientes con cáncer de tiroides que han estado utilizando esto aún después del diagnóstico. Y, o sea, todo eso es importante tomarlo en cuenta, pues el grado de pancreatitis que puede haber también, porque tiene riesgo de pancreatitis en pacientes que tal vez tienen triglicéridos de 600 y les ponen este medicamento, ahí no, pues hay que valorar cada caso, ¿verdad? Individualizar cada caso quizás es una de las cosas fundamentales. Hay diversidad de opiniones, incluso consultas con medicamentos, pero eso no lo vamos a leer. Creo que les invitamos más a que consulten y que tomen una opinión individualizada. La otra cosa es las recomendaciones de el ejercicio físico. No se pueden generalizar recomendaciones de ejercicio físico para toda la población, en particular cuando se distribuyen cargas generales para toda la población. Es individualizado también, es Sí. individualizado. Pero sí hay una pregunta interesante aquí con respecto a la hidratación y la obesidad. ¿Cómo podría recomendar de una forma adecuada la hidratación en pacientes obesos? Lo que se recomienda en pacientes, bueno, eso la verdad que en todo, ¿verdad? Son por lo menos de 2,5 a 3 litros diarios. El paciente obeso tiene una pérdida insensible mayor que una persona sin obesidad. Entonces en ellos se puede aumentar incluso 1 litro más. Y dependiendo también de la patología que tenga, porque no es lo mismo una persona con obesidad con insuficiencia cardíaca que una persona con obesidad que no tiene ninguna alteración en el manejo de líquidos, pacientes que están con microalbúmina, que están con edemas, o sea, es así de decirles para todos tiene que ser así, no se puede, pero en aquel paciente que no tiene problema renal, que no tiene problema cardíaco, así como a modo general, tal vez serían de 2,5 a 3 litros, En forma por decir general, un así dato, es. así es. Y un mensaje final que usted nos pueda dar, doctora, al respecto de este gran problema del síndrome metabólico y la obesidad, como una recomendación a todos los trabajadores de salud que la estamos escuchando, a los profesionales, que tenemos que tomar decisiones con pacientes o generar políticas públicas. Estamos a punto de lanzar la encuesta nacional de enfermedades no transmisibles. De seguro habrá data muy importante sobre obesidad y sobrepeso. ¿Qué mensaje final nos puede dar como endocrinólogo? Quizás primero, todos nosotros como personal de salud tendemos a ser personas sedentarias, tendemos a sentarnos atrás de un escritorio y pensar que a nosotros no nos va a pasar nada. Eh, es triste a veces ver colegas que le dice a la gente, no fume, baje de peso, no tome bebidas alcohólicas. Y Así cuando sale el es. paciente, empiezan con el cigarrillo, así es. Entonces, quizás lo primero es saber que a nosotros nos pueden pasar también este tipo de problemas. Es triste realmente saber de colegas menores de 60 años que ya están en diálisis, que ya han tenido infartos, que han fallecido. Hace poco, pues me reservo el nombre, pero fue una persona bastante joven por un infarto, por una hipertensión mal controlada. Entonces, quizás primero como personas, tomar también lo que nos toca a cada uno. Y segundo, a la hora de estar con el paciente, lo que les mencionaba, evitar la inercia terapéutica. Es triste ver pacientes que le dicen a uno, no, si yo tengo como 12 años de tener hígado graso, doctora. No, fíjese que a mí los exámenes me salen normales, entonces yo no estoy enfermo, yo soy gordito sano, le dicen. Eh, entonces, como médicos, primero tenemos la obligación de estudiar, ¿verdad? Esto va cambiando cada día. Imagínense, ahorita tenemos esta nueva clasificación que es de hace menos de un mes, o sea, pero yo estoy segura que para el otro año eso ya va a ser diferente. Habrá Y cambios. sí, y también es un problema que nos atañe a todos.
todos en la especialidad que estemos, vemos pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad. Entonces, siempre hacerle esa conciencia al paciente, pues, y en el caso de los que vemos este tipo de problemas propiamente por la especialidad, bueno, en el caso también de obstetricia, de ginecología, o sea, si toda la obesidad se asocia a un montón de problemas, ¿verdad? Tanto en el bebé como en la mamá. O sea, tenemos que hacerle conciencia al paciente, tenemos al menos que conocer un poquito más cuál tiene que ser el perfil mínimo que tenemos que mandarle al paciente para poder identificar, no quedarnos solo con aquello de glucosa y colesterol total, pues que lastimosamente es lo que la mayoría le ve al paciente, ¿verdad? Así es, tiene toda la razón usted. El medio ambiente metabólico inadecuado, recordemos la programación fetal, ¿verdad? La programación metabólica fetal y el daño en metilación de ADN y ARN que le podemos hacer a estos niños in útero para condenarlos a tener tempranamente obesidad, sobrepeso, enfermedades mentales, cardiovasculares y renales. De modo tal que cobra importancia todo esto que estamos hablando ahora. Los invito a ser agentes que propaguen, que anuncien estas conferencias para que se involucre más gente. Tenemos 1000 puntos de conexión. No está mal que a la hora de comer estemos más de 100 personas escuchando una conferencia como esta con tanta información valiosa, pero sería mucho mejor que los 1000 puntos estuvieran ocupados. Hay múltiples agradecimientos para usted y felicitaciones por la calidad de su conferencia.